Bueno, entonces ahora estamos grabando, así tenemos esto presente y podemos cargarlo en el YouTube. Eh, el creep es un fenómeno que se da a altas temperaturas. eh, es una deformación que evoluciona con el tiempo a tensión constante una vez aplicada la carga. Esto es muy interesante. Como una deformación que evoluciona en el tiempo a tensión constante. Si hasta ahora venimos hablando de que si yo aplico una tensión y la mantengo constante, tanto en el periodo plástico como en el periodo elástico, la deformación no avanza. En el periodo elástico no avanza y en el plástico tampoco. O sea, para tener más deformación plástica tengo que poner más tensión. Si no, donde queda, queda. O sea, cualquier ensayo yo lo dejo en cualquier punto y, digamos, como que la longitud queda. Eh, la probeta no se alarga, lo sumo puede devolver la deformación elástica, la puede devolver y en todo caso acortarse, pero no alargarse. En este caso nosotros seguiríamos con la misma deformación, con la misma tensión, y sin embargo la probeta se estira. O sea, el fenómeno que se da cuando la tensión es constante y hay alargamientos. Esto se da solamente a altas temperaturas y después el material sufrió ciertas alteraciones que ahora vamos a ver, que hay 4 posibilidades que provocan creep en los materiales, particularmente en el acero. Altas temperaturas, donde se dan fenómenos de creep y un montón de otros fenómenos que se llaman fenómenos de altas temperaturas, precisamente, por definición, altas temperaturas son las temperaturas que están en el rango de 0,3 a 0,6 de la temperatura de fusión. Normalmente algunos lo clasifican como 0,4 de la temperatura de fusión. Calculando que la temperatura de fusión del acero está en el orden de los, redondeando, 1600 grados, ahí más o menos tiene una idea de cuántos grados tendría que tener para que tenga este tipo de daños. No tiene nada que ver con los tratamientos térmicos, o sea, acá simplemente es que la pieza trabaja en forma constante a una temperatura muy alta y va sufriendo, digamos, alteraciones que ahora vamos a ver químicamente, y se empieza a dar este efecto, o sea, tiene siempre la misma carga y sin embargo se estira. Por el contrario, los vidrios, polímeros, la temperatura de los fenómenos de creep se tornan importantes a una temperatura vítrea del material. Esto no nos interesa demasiado porque nos interesan los metales. Generalmente no, otros metales, cerámicos, vidrios, no sufren efectos de creep. Hay algunos, o algunos pocos sí. La adecuada selección de materiales para servicio a alta temperatura es un factor esencial en el diseño resistente al creep. En general, las aleaciones metálicas empleadas contienen elementos tales como cromo, níquel y cobalto en distintas proporciones según las características específicas buscadas. O sea, cuando hablamos de piezas que pueden estar sometidas al creep y por lo tanto tengo que seleccionar un acero especial para eso, estamos hablando de piezas que van en un horno, piezas que van en algún proceso de muy alta temperatura. Por lo tanto son aceros especiales, así como mediante el ensayo de impacto vimos que para trabajar a muy bajas temperaturas necesitamos algún acero que cumpla alguna condición particular. Para altas temperaturas pasa lo mismo, o sea, hay aceros que se llaman refractarios, justamente, aceros refractarios, que pueden trabajar en hornos y a este tipo de temperaturas, pues por encima de 0,3, 0,4 de la temperatura de fusión. Bueno, lo que uno va a observar en la pieza en servicio es que la pieza se estira sin agregarle carga, o sea, toda pieza soporta alguna carga. Supónganse que sea un vástago adentro de un horno, cualquier tipo de pieza trabajando a estas temperaturas, generalmente hornos. Y bueno, la pieza tiene cierto estado de carga, tiene ciertas tensiones adentro. Las tensiones no varían nunca, o sea,
no se modifican, y sin embargo ustedes van a ver que la pieza se estira por efecto de la misma tensión que tenía al principio. Cuando no se estiraba, con el tiempo se empieza a estirar, se empieza a estirar, y ese periodo es muy largo, pero lo lleva a la rotura, o sea, va a llegar a un punto en que la pieza incluso se va a romper. Por eso, bueno, decíamos que con ciertos aliantes podemos lograr aceros refractarios que tengan un buen comportamiento al CRIP. Con lo cual estamos diciendo que todos los aceros tendrían una diferente respuesta a este efecto. O sea que habrá materiales mejores y peores, como vimos respecto de la resistencia, respecto del impacto, respecto de la dureza, materiales más duros y más blandos. Bueno, en este caso nosotros podríamos ver cómo es un material respecto al CRIP. Para eso tendríamos que hacer un ensayo muy sencillo, que sería una especie de ensayo de tracción, pero un poquito más improvisado, donde tendríamos, esto es muy esquemático, pero más o menos la máquina es así. No es una máquina eléctrica, digamos, no es como la máquina de tracción. Básicamente de lo que se trata es de una probeta, que sería esta, que está, digamos, de alguna manera articulada en dos puntos, generalmente con pernos. Hay una palanca que sería esta, un soporte, la palanca puede pivotar en este punto, y en este otro punto, también articulado, tendríamos una canasta con pesas, ¿no? Algo parecido a lo que es un durómetro, ¿no? Un principio parecido, pero mucho más simple. Simplemente A es mayor que B para que no tenga que poner tantas cargas, con una carga chiquitita acá, yo logro una carga alta acá. Y igualmente puedo calcular cuál es la carga aplicada. Directamente la carga aplicada va a ser W, que es la de las pesas, por B sobre A. Por lo tanto, yo sé qué carga está recibiendo la probeta. Claro, visto así, esto está trabajando a temperatura ambiente. Lo que necesito es que esto esté metido adentro de un cilindro que tiene calefactores eléctricos, y con eso le doy la temperatura. Entonces, para un determinado material y a una determinada temperatura va a haber una respuesta. Para otro, si yo cambio el material, aunque sea para la misma temperatura, otro material tiene otra respuesta. Pero también dentro del mismo material la respuesta va a ser distinta para distintas temperaturas. O sea, un ensayo corresponde a un material determinado y a una temperatura determinada. Más o menos como el ensayo de Charpin. Por lo tanto, bueno, acá tendría un horno. Esos ensayos duran una cantidad enorme de horas, o sea, pueden durar meses. Por lo tanto, el proceso es muy lento y yo lo tengo que ir siguiendo y tengo que tener bastante paciencia hasta que la probeta se rompa. Entonces acá yo tendría un horno, un hornito, y el ensayo sería permanente, o sea, esto trabaja día y noche, lo dejo. Lo que sí, periódicamente voy a poder medir la deformación, tanto en la longitud como en el estrechamiento de la sección. O sea, no se va a producir una estricción, pero sí la sección, si la pieza se estira, la sección se reduce. Pero se mantiene cilíndrica. De vez en cuando puedo parar, puedo enfriar, puedo tomar las medidas, pero como esto es tan lento, pues lo puedo hacer una vez por semana. Esto va a llevar muchísimas horas. Disculpe, profe, ¿las mediciones se hacen en frío, no en caliente? Claro, sí, no, pues si no sería imposible también trabajar. O sea que Este, no tiene un gráfico, sino puntos. claro, lo que voy a sacar son puntos, sí, voy a sacar. Digamos, después de tantas horas, que en realidad, bueno, por ahí son días, pero bueno, lo llevo a unidades de horas, voy a ver cuánto se deformó la probeta. En este caso dice que la norma STM E 139 lo hace a
a carga constante, lo más usual es, como dice acá, otras normas lo hacen a tensión constante y P variable, la que mejor, digamos, responde, la que realmente tiene en cuenta cómo es el fenómeno de Crip, que es el crecimiento de la longitud, manteniendo la tensión y no la carga. Estas normas, digamos, son más usuales en estos ensayos. Por lo tanto, ¿qué tengo que ir haciendo? Cada vez que yo mido acá cuánto se estiró, y de ahí puedo tomar un dato que va a ser un punto y va a decir a tantas horas se estiró tanto para trazar un gráfico que ahora vamos a ver. También voy a medir la sección. La sección va a ir variando muy despacito, muy lento, pero va a ir variando. La tengo que medir con mucha precisión. ¿Por qué? Porque el ensayo tiene que ser a tensión constante. Entonces, la carga sobre la sección tiene que ser constante. Si la sección disminuye por el propio ensayo, yo voy a tener que bajarle un poquito la carga para que la tensión siga siendo siempre la misma. En algunos casos, o en muchos casos, esto lo implementan directamente con un balde de arena. Como digamos es tan, no es tan discreto, digamos, el cambio que yo puedo sacar una pesa, sino que son valores muy bajitos los que hay que sacar, muy variables. Entonces, bueno, conviene tener alguna sustancia, como si podría ser arena, en un depósito y sacar la cantidad como para que eso tenga el peso que necesito para que dividido por la sección de la probeta, en ese momento me dé la misma tensión con la que empecé y así para todos los puntos. O sea, cada vez que reviso, mido longitud, mido sección, mido diámetro, de ahí saco la sección y cambio este W para que cambie P y para que la tensión sea siempre la misma. Con lo cual, de alguna manera voy Profe, a demostrar. el horno se mantiene prendido. El horno se mantiene prendido siempre y cuando no esté midiendo, pero la medición lleva unos minutos nomás. Después se mantiene siempre prendido porque si no yo tendría que descontar las horas que no está prendido, pero el ensayo me llevaría mucho más tiempo. O sea, si, justamente es muy largo, por lo tanto, lo usual es que esto esté permanentemente prendido. Si yo lo interrumpiera, en realidad no va a alterar los resultados del ensayo, pero está siempre prendido simplemente porque es muy largo y no terminaría nunca si yo lo hago trabajar, qué sé yo, en horario de trabajo. Lo prendo unas horas, o sea, en la medida que yo vaya acumulando menos horas por día, me va a llevar muchísimo más días. Pero si lo interrumpo no cambia nada, porque justamente en la vida útil del material, si esto está dentro de un horno, este material, también el horno va a sufrir variaciones de temperatura, va a apagarse de vez en cuando. Así que en el ensayo más o menos puede hacer lo mismo. Lo que lo puedo hacer acelerado, dejando la temperatura siempre aplicada. Pero como les decía, es un ensayo que para cada temperatura da un resultado distinto. Entonces, bueno, la idea sería ir bajando acá la W para que por el sistema de palancas, esta P que aparece acá, sea tal que P sobre la sección se mantenga siempre igual. Y a su vez, cada vez que hago esa medición, mido cuánto se estiró. Entonces, a partir de ahí, yo voy a poder tomar un gráfico donde me va a decir cuál es la deformación en función del tiempo. O sea, yo voy a arrancar con una deformación inicial que es propia de la tensión al que está aplicada. O sea, si esto tiene un peso, hay una deformación elástica ya en la probeta. La probeta tiene dos marquitas parecidas a la de tracción. Una vez que le pongo la tensión, o sea, le pongo esa carga que genera una tensión, yo voy a tener una deformación inicial que no tiene nada que ver con el creep, es la deformación elástica inicial del material. A partir de ahí sí, ya pongo el horno y entonces empiezo a hacer este procedimiento que les decía. Voy, periódicamente mido la longitud, mido el diámetro, corrijo la carga, mantengo la tensión constante,
o sea, el ensayo siempre es a tensión constante. Por eso acá dice curva, tensión, en realidad la tensión verdadera es constante. La idea es que lo que tengo que hacer es que la tensión sea constante. Bueno, entonces una vez que yo al principio tengo esta deformación en frío, empiezo a ponerle el horno y con el tiempo yo veo que por más que yo la tensión la mantengo constante, o sea, siempre le pongo la carga que haga falta para que la tensión sea constante, yo estoy teniendo, qué sé yo, tantos kilos por milímetro cuadrado, aplicado siempre, siempre lo mismo, y sin embargo, cada vez que mido la probeta está más grande, cosa que sería ilógico a temperatura ambiente, ¿no? Donde bajo una carga determinada se genera una tensión determinada y una deformación consecuente con esa tensión, y no varía. Sin embargo, acá se estira, y se estira plásticamente, se empieza a estirar plásticamente. Así que bueno, una vez que tengo todo esto preparado, pasaron unos días, una cantidad de horas, yo puedo tabular acá el tiempo. Para el tiempo determinado, me fijo cuánto se deformó y marco un punto. Pasado más tiempo, va a haber más deformación. Pasado un poquito más de tiempo, este tiempo puede ser un mes, 2 meses, 3 meses, pueden ser tiempos largos. O según para otros materiales que son más débiles, pueden ser más cortos. O para materiales que tienen buena respuesta al CRIP, con temperaturas más altas también va a ser más rápido el efecto. O sea, tiene que ver con la susceptibilidad del material y tiene que ver con la temperatura, que para distintas temperaturas es diferente. Obviamente a temperaturas más altas el efecto se da más rápido y la probeta crece más rápido. Después vamos a ver qué es lo que pasa a nivel estructural con, con el material y por qué es que se va estirando, ¿no? De alguna manera va perdiendo digamos, condiciones químicas y por eso es que tolera esta deformación. Bueno, si sigo subiendo, va a llegar un punto en que esto empieza a crecer en línea recta. Por eso acá se determinaron, fíjese qué parecido a la fatiga, el gráfico por lo menos, se determinan 3 estados. Un primario, un secundario y un terciario. El secundario, digamos, es el más largo, y la pendiente que yo tengo acá, variación de deformación sobre variación de tiempo, cuanto menor sea, mejor. O sea, si crece muy rápido, quiere decir que el material se deteriora muy rápido y obviamente va a llegar a la rotura más rápido. Va a llegar un punto donde el material ya está en una condición extrema y ya no es que me va a crecer la barra, sino que directamente va a crecer muy rápidamente hasta que se va a romper. Y ahí voy a llegar a la fractura. ¿Se entiende hasta ahora? Profe, te hago una pregunta. Sí, sí. La zona del CRIP primario sería la deformación que produce la carga, que sería la misma que se hubiera producido a temperatura ambiente, o vos primero lo cargaste el material y después le aumentaste la temperatura. Claro, no, en realidad la que se produce por la carga inicial es esta que está acá, epsilon sub Ah, ok, 0. está bien. A partir de acá ya estamos trabajando a temperatura. Lo que pasa es que hasta que el material tenga el grado de deterioro como para crecer en esta etapa secundaria, va como más rápido, llega un punto que llega a un nivel de daño donde después el crecimiento es constante. Pero esta primera parte también es a temperatura. Es la primera etapa del proceso que va a tener la probeta a temperatura, dentro de la máquina con horno, con temperatura, con todo. Así que a partir de ahí, todo esto ya es a temperatura, o sea, todo este tiempo está midiendo
tiempo colocado a la temperatura, ¿no? Que la temperatura es constante para cada ensayo. Nada más que, bueno, Disculpe, profe. sí, Disculpe, profe, para cada temperatura, o sea, para cada rango de temperatura que yo hago el ensayo voy a tener una curva distinta, entonces. exactamente, sí, sí, sí. O sea, cada curva representa una temperatura. Distintas temperaturas me va a dar, si hay más temperatura, me va a dar que crece más rápido, me va a dar que dura menos ciclos, me va a dar una curva más corta, por más que sea el mismo material. ¿Mm? Y obviamente, para otro material, todos los gráficos para todas las temperaturas son distintas. O sea, cada material también tiene sus gráficos y también cada uno de los materiales tiene distintos gráficos para distintas temperaturas. La temperatura en cada ensayo permanece constante. O sea que para cada material tendríamos una familia de curvas con distintas temperaturas. Esa sería la idea. De cualquier manera, lo que más me interesa es que a mi temperatura de trabajo trabaje bien y observarlo, ¿no? Pero bueno, si quiero sacar bien la caracterización del material, tendría que hacer en un material determinado todo el ensayo a distintas temperaturas. En realidad, como el ensayo es tan sencillo, en un banco donde yo pueda colocar, como habíamos mostrado al principio, probeta, pesa, yo lo que puedo hacer es hacer una batería de ensayos de CRIP, y imagínense sucesivamente, uno atrás del otro, esta misma cruz, con pesas, nada más que cada horno tiene una temperatura distinta. Entonces yo voy a ir llevando el mismo ensayo por ahí 5 o 6 veces a temperaturas distintas. O sea, la diferencia está en la temperatura que tiene el hornito que calienta esto. Entonces tendría directamente todos los ensayos a distintas temperaturas para el mismo material simultáneamente. Obviamente algunos de temperaturas más altas van a terminar más rápido. El ensayo va a terminar más rápido, otros van a ser más lentos, pero bueno, la mayoría del tiempo de vida del material van a estar todas juntas, ¿no? Entonces gano tiempo porque puedo hacer varios ensayos a distintas temperaturas a la vez. Esa sería la idea. Pero bueno, esta curva en realidad corresponde a un solo ensayo, a una sola temperatura. Si hago varios ensayos, los otros me van a dar otras curvas, ¿no? Bueno, o sea, me van a dar algunas curvas con el mismo comportamiento, pero con distintos tiempos, ¿no? Bueno, entonces acá entraríamos en la zona donde más va a ir avanzando el estiramiento de la probeta. O sea, acá no hay ningún tipo de fisura, ningún tipo de daño que uno pueda detectar, sino simplemente lo que ve es que la probeta se estira sin aumento de tensión. Bueno, entonces este cociente, esta derivada, digamos, daría la pendiente de la recta, por lo tanto, bueno, el material, según qué material sea, puede crecer más rápido o más despacio. Esa es la respuesta que tiene. Y como le decía, en la última parte llega un punto donde el daño es tan grande que ahí sí crece muy rápidamente y termina con la fractura del material. El ensayo se hace hasta la rotura, ¿no? Y entonces tendría esta curva completa. Eso se podría ver en otro gráfico donde tenemos la velocidad de crecimiento de fisura, la velocidad de crecimiento de la deformación. Entonces, tendríamos que en esta primera etapa, fíjense que la pendiente, si hacemos las tangentes a la curva, las tangentes, en esta etapa la pendiente va bajando, por lo tanto, arranca con un valor de pendiente, de derivada, y va bajando. Mientras se mantiene en el segundo estado, ¿qué estamos hablando? Una recta. ¿Cuál es la derivada de una recta? Una constante. Entonces, la velocidad es constante. Y en esta última parte, las tangentes se hacen cada vez mayores. Quiere decir que las derivadas se van subiendo, esta derivada sube, por lo tanto la curva de la velocidad va creciendo hasta que se rompe. En realidad, bueno, las dos cosas representan prácticamente lo mismo, pero el gráfico válido es este, ¿no? Pero bueno, en los dos casos podríamos ver las tres etapas.
estos son ensayos que ustedes pueden llegar a ver cuando hacen este tipo de ensayos. A distintas temperaturas, ¿qué va a pasar? La probeta original es esta. Tiene una sección. Fíjense que están todas rotas. O sea, todas estas fueron llevadas a la rotura, pero a distintas temperaturas. Una rompió menos, o sea, tuvo un gráfico más cortito, con menos deformación, porque la temperatura era más alta. A temperaturas no tan altas puede estirarse más y soportar más deformación, pero igual se va a romper, igual se va a deformar. Y bueno, lo que tendríamos que saber es cuáles son los mecanismos de CRIP. O sea, ¿por qué pasa esto? O sea, en principio sabemos por qué pasa en relación a lo que uno ve físicamente. O sea, temperaturas altas, tensión constante y deformación. Que sigue una ley que la podemos determinar por ensayo. Hasta ahí estamos bien, pero ¿qué es lo que pasa adentro del material para que esto se comporte así? Bueno, básicamente, pues, vamos a leerlo textual. Este apunte igual después ustedes lo pueden leer tranquilos. Los mecanismos físicos de deformación por CRIP difieren con los materiales. Aún para un mismo material, diferentes mecanismos pueden actuar bajo distintas combinaciones de tensión y de temperatura. Dado que el movimiento de átomos, vacancias, dislocaciones o moléculas en un material sólido se produce por difusión, la cinética de estos fenómenos está controlada por la ecuación de Arrhenius, que es esta, donde A es una constante del material, Q es la energía con que se activó el fenómeno, R es la constante de los gases ideales, T es la temperatura absoluta y E es, esto quiere decir que es E elevado a este exponente. O sea, básicamente es a la menos Q sobre RT. Esta es la ley de variación, en realidad sería como la ecuación de esa curva, ¿no? Matemáticamente es lo que representa esa curva. O sea, esto tiene que ver con el material, el resto tiene que ver con la constante de los gases es constante, Q tiene que ver con la temperatura a la que lo sometí, y la temperatura es la temperatura que le puse a cada ensayo. En cada ensayo se va a comportar distinto. Entonces, más o menos seguiría esta ley, esta deformación epsilon. Acuérdense que epsilon es cuánto se estiró dividido cuánto medía originalmente. Por eso es adimensional. Eso se acuerdan porque lo vimos en el ensayo de tracción. Epsilon es deformación referida a la longitud inicial. Alargamiento referido al largo inicial. O sea, si lo multiplicara por 100 sería el porcentaje que se estiró, y si no lo multiplico por 100 es directamente epsilon, que es un valor. Profe, ahí al ser epsilon punto sería la velocidad. Sí, O esa sea, es la sería la velocidad del derivada respecto crecimiento de al epsilon, tiempo. o sea, tiene que ver con este gráfico. Acá también está como epsilon punto, ¿ven? Y esto es epsilon. La velocidad va creciendo en función de estos parámetros. Bueno, los mecanismos del CRIP son el CRIP difusional, ahora vamos a explicar algunos. Obviamente ya se me está hablando de una difusión dentro de la estructura. El CRIP de dislocación es el deslizamiento de frontera de grano. El flujo difusional. El flujo difusional puede ocurrir a bajas tensiones, pero requiere altas temperaturas. Este mecanismo implica el movimiento de vacancias. ¿Se acuerdan de las vacancias de materiales metálicos, en donde hay dentro de la red una falta de algún catión que tendría que estar en la estructura?
Y ocurre por la formación espontánea de vacancias en las regiones de los bordes de grano donde se encuentran esencialmente normales a la tensión aplicada. Esta distribución desigual produce un flujo de vacancias hacia las zonas de menor concentración. Acompañando este flujo de vacancias habrá un flujo de átomos en sentido contrario. O sea, como ustedes saben, cada grano es un cristal, el material está compuesto por granos, cada grano tiene una microestructura, depende el porcentaje de carbono y los aliantes, y lo que ocurre, lo que activa la alta temperatura, es una difusión hacia los bordes de grano y una migración de átomos hacia el interior del grano. O sea, lo que de alguna manera me está generando un vacío en el borde de grano, que en realidad el borde de grano tiene mejores propiedades que el propio grano, por eso que los granos se quedan consolidados y el material no se rompe, no se desgrana. Es muy difícil encontrar una fractura intergranular, sino que generalmente los materiales rompen de manera transgranular, o sea, se rompen los granos y los bordes permanecen fijos, permanecen enteros. Sin embargo, bueno, si por temperaturas al borde de grano yo le saco material, o sea, de alguna manera lo estoy reemplazando por espacio vacío, el borde de grano ya no tiene la misma resistencia. Y por lo tanto, ya no es más resistente, más dúctil que el grano, sino que es menos. Entonces, ahí se empiezan a producir las deformaciones, se empieza a decohesionar el material, o sea, como empieza a tener facilidad para que entre grano y grano la distancia se haga mayor. ¿Qué es lo que está pasando en el CRIP? Esto lo genera la temperatura. Obviamente este material a temperaturas normales, a temperatura ambiente, esto no le va a pasar. Esta difusión es un efecto químico propio de la temperatura tan alta. Y el otro caso de los que vamos a ver, que es el más común, esto es lo que más se da en los aceros, es el fenómeno de CRIP por formación de carburos y migración de los carburos al borde de grano. O sea, en otro caso hablábamos que las vacancias se iban corriendo, iban quedando material con más vacancias cerca del borde de grano, y de alguna manera estaba debilitando el borde de grano, lo cual facilita el CRIP, porque facilita que los granos de alguna manera se puedan distanciar hasta llegar a romperse. Y ahora estamos hablando de otra cosa, que es más común en aceros, que es que se formen carburos y los carburos se vayan al borde de grano, más o menos lo que estamos viendo acá. Este sería un grano con los granos que están pegados. Se forman carburos adentro del grano cada vez más, pero estos carburos migran al borde de grano. De alguna manera está afectando al borde de grano también. Con el tiempo esos carburos cada vez ocupan más magnitud dentro del borde de grano. Esta es una imagen que se ve muy bien. O sea, acá estarían los granos, normalmente acá esto sería una rayita mínima, ¿no? Marcaría el borde de grano, como se ve acá, pero la difusión de estos carburos al borde de grano haría que el borde de grano sea reemplazado por carburos. En realidad, acá no tenemos ninguna imagen, pero la idea es que en un primer estadio tengo muy poquitos carburos que se empiezan a juntar en el borde de grano, y a medida que va pasando el tiempo, que voy creciendo en esta curva, cada vez son más la cantidad de carburos que fueron al borde de grano. Si nosotros viéramos al microscopio el material en esta etapa, veríamos que ahí recién se están formando los primeros carburos y ahí están metiéndose, interfiriendo en el borde de grano. Acá, de acá hasta acá, lo que están haciendo es, en estas horas, o días, o semanas, o meses, lo que está pasando es que más carburos se van formando, más carburos se están yendo
al borde de grano, y por lo tanto crece la deformación porque el material cada vez se resiste menos, a pesar de que la tensión es siempre la misma. O sea, se está modificando permanentemente la propiedad del material, la propiedad de resistencia del material. O sea que si viéramos al microscopio el material acá y lo viéramos acá, ya más avanzada la curva, veríamos que hay muchos más carburos metidos ahí en el borde de grano cuanto más tiempo pasó. Y este estado corresponde a el momento donde, si lo vemos al microscopio, entre grano y grano directamente todos los bordes de grano están ocupados por carburos, y obviamente ya es muy fácil romperlo y por eso sobreviene casi inmediatamente la fractura. O sea, ya el material prácticamente no tiene continuidad porque los bordes de grano están totalmente ocupados, ¿no? Están ocupados por un material que no tiene resistencia ni les permite a los granos estar unidos uno con el otro. Por lo tanto, en esta última etapa ya directamente el material se rompe. Pero yo les voy a conseguir alguna imagen. No llegué a conseguirla ahora porque yo tenía una muy buena donde directamente estaba, esa quiero que la vean, la voy a recuperar, donde estaban, digamos, los circulitos con las vistas de microscopio en varias etapas, ¿no? Dentro de estas etapas, en varios puntos, donde se ve perfectamente cómo se vería el microscopio si yo le hago metalografía en cada uno de estos puntos, o sea, para cada uno de estos tiempos. O sea, el ensayo en realidad consiste en esto, pero hubo alguien que, aparte de hacer el ensayo, fue dentro del mismo ensayo, interrumpiendo el ensayo, cortando la probeta, haciendo metalografía y viendo qué correspondencia hay entre la formación de carburos en borde de grano, qué relación hay entre eso y el comportamiento o sea, el estiramiento de la probeta. Bueno, básicamente es esto. Hay otros efectos. Profe, ¿te hago una pregunta? Sí. Si los fenómenos estos del flujo de las vacancias o de la formación de carburos es por la temperatura y no por la tensión, puede pasar entonces que si vos tenés la pieza a temperatura pero descargada, todos estos productos químicos se prenden y después apenas la cargues se rompa. No, en realidad se da por la conjunción de la temperatura y la tensión, porque en realidad la tensión ayuda a que esos efectos se produzcan, o sea, ayuda a la difusión hacia los bordes de grano. O sea que la tensión también tiene que ver. Si yo dejara el material a esa temperatura y no tuviera tensión, el efecto no se produciría. O sea, no es que lo produce la temperatura en sí misma, sino que es la temperatura en un material sometido a una determinada tensión. Obviamente, cuanto más es la tensión, más grave es el problema. Sí. No sé si respondí una pregunta. bien, si se entendió lo que respondí en la pregunta anterior. Sí, profe, perfecto. Sí, Sí. otro preguntaba. Una pregunta. Sí. Mayormente cuando una pieza está trabajando está a tensiones cíclicas o cambiantes. Entonces uno, ¿cómo se da cuenta cuando se rompe que es por creep o que es por fatiga? No, en general el CRIP se da dentro de un horno, es muy difícil que tenga cargas variables. Ahí sería mucho más complicado, pero esto generalmente se da, digamos, las máquinas que trabajan a altas temperaturas. En realidad esto del CRIP se refiere a soportes, a barras, a vigas adentro del horno, o sea que generalmente están sometidas a una carga constante. No se mezcla con la carga cíclica, aunque en algunos casos se mezcla, digamos, hay un caso muy particular. Yo me imaginaba la tuerca de un múltiple de escape que está constantemente a tensiones por la vibración del motor y el escape, que pesa y está a altas temperaturas, que mayormente están todas oxidadas. Claro, en realidad no está vinculado este efecto de deformación por CRIP, pero sí el CRIP, de alguna manera, si le baja las propiedades mecánicas, obviamente lo van a fragilizar
le van a buscar o le van a ayudar a la fatiga a poder progresar. O sea, se puede dar un efecto combinado. Generalmente también hay un efecto de corrosión que también ayuda. Por lo tanto, cualquier efecto físico que genere un envejecimiento, una fragilización del material o una no integridad del material, también va a ayudar a la fatiga, porque se acuerdan que hablamos de los iniciadores, de que tenía que haber algún cierto... Bueno, obviamente esto genera discontinuidad, todo eso, y eso puede ayudar a la fatiga también. No es tan común, digamos, que este tipo de piezas estén trabajando con cargas variables, pero bueno, en el caso que vos decís pasa, y ahora les voy a citar otro caso donde también pasa y se combinan las dos cosas, que es en el caso del pistón. El pistón mismo de un motor de combustión interna puede sufrir clip, o sea, es de aluminio, por lo tanto por ahí no es justo el comportamiento que tiene el acero, pero es muy parecido. Pero ¿qué pasa? En realidad el pistón trabaja la compresión, no trabaja la tracción. Bueno, eso demuestra que a la compresión el clip también se produce. ¿Y eso en qué deriva? Que con el tiempo, por efecto del clip, el material, que en este caso es aluminio, al sufrir tensiones de compresión, en lugar de estirarse, se va aumentando la sección. O sea, el pistón es como que en la zona de los aros va haciéndose de un diámetro cada vez mayor. Lo que lo puede llevar a engranarse. Por lo tanto, esto se descubrió hace muchos años. Con el tiempo se fueron usando para hacer pistones aleaciones de aluminio que no sufran esto, porque obviamente está a temperatura, está a compresión muy alta, por lo tanto, bueno, sufre creep de compresión, en lugar de estirarse se ensancha, y bueno, lo puede llevar a un fenómeno catastrófico al motor. Por lo tanto, bueno, mediante este tipo de ensayos se pueden buscar cuáles son los materiales más aptos y es lo que se está usando, digamos, ese tema está solucionado, digamos, es algo que saltó en los primeros motores. Incluso viejos motores, digamos, de las primeras épocas, ni siquiera eran de aluminio, los pistones por ahí eran de fundición, y ahí se daba más este efecto. Entonces, la compresión y la temperatura hacían que se engrosara el diámetro del pistón. Y ahí, como decías vos, se da combinado con fatiga, o sea, porque también la carga es variable, por lo tanto la carga esa que está generando esto no es una carga constante como en el ensayo de creep, sino que hay cargas variables. Bueno, hay creep, hay engrosamiento de la sección, hay deterioro del material, el deterioro trae discontinuidades y entonces existen las dos cosas, el creep y la fatiga. Si el creep dejó debilitado o con discontinuidades en algún lugar a ese pistón, obviamente después la carga variable se va a encargar de generar aparte una fisura, o sea, va a estar lo que provoca el creep, que es la modificación de la geometría, más lo que provoca la fatiga, que es el crecimiento de una fisura, que en este caso se originaría por estos defectos que habíamos visto abajo que produce el creep en el material, estos o estos. No sé si más o menos te responde. Claro, sí, o sea, nosotros el creep, digo, lo tendríamos muy en cuenta más que nada para el diseño de la máquina en cuestiones de la temperatura a la cual llega cada pieza, más que nada. O sea, según la temperatura a la que llego, elijo un material que a esas tensiones me dure el ciclo de la máquina. Exacto, exacto. O sea, todo depende de la temperatura, o sea, si vos lo trabajás a temperaturas que esté por debajo de 1/3 de la temperatura de fusión, ni lo tenés que tener en cuenta. O sea, el creep en general, digamos, para piezas
elementos de máquinas normales, no se tiene en cuenta este tipo de ensayos muy especiales, es específico de piezas que trabajan a temperaturas de ese orden, ¿no? De arriba de un cuarto de la temperatura de fusión, un tercio de la temperatura de fusión. Porque recién ahí empiezan a aparecer, a temperaturas más bajas no existe, el CRIP directamente no se produce porque estos efectos químicos de los que hablábamos, el que hablábamos acá abajo, no se producen. O sea, a temperaturas normales esto no pasa. Por lo tanto, yo tengo que tener en cuenta todo esto, cómo se comporta el CRIP material, seleccionar el material adecuado, todo eso, siempre y cuando yo sé que está trabajando a altas temperaturas. Digamos, es para casos especiales, ¿no? Para casos donde se cumple justamente esa condición de alta temperatura que hace que esto se pueda producir. Perfecto, gracias. No, al contrario. Bueno, sobre este tema, digamos, esto es lo que yo quería mostrarles, lo que quería hablar. De alguna manera, el comportamiento del material quedaría explicado en este gráfico que estamos viendo acá. Y de alguna manera también estamos entrando en lo que es la parte de ensayo. Está bien que el ensayo es muy sencillito, pero bueno, acá conocen otro ensayo más, conocen otra propiedad más del material, que es la resistencia al CRIP, que se va a dar, el CRIP se va a producir si las temperaturas son altas, pero bueno, cada material tiene un comportamiento diferente, que se haría mediante este ensayo, y que el comportamiento quedaría reflejado en una curva como esta, para cada material y para cada temperatura. Y después, bueno, seleccionaré el material según mis temperaturas. Si hace falta, buscaré el material que mejor responda al CRIP. Obviamente hay catálogos, digamos, para materiales especiales, para altas temperaturas. Están publicadas las curvas, está tabulado, se puede seleccionar en base a, no hace falta hacer el ensayo, pues para cada material, si cumple con una especificación, una composición química, ya está, digamos, especificado cuál es su comportamiento, ¿no? Pero bueno, el ensayo de cualquier manera alguien lo tuvo que hacer, y la forma de hacer el ensayo es esta, y el comportamiento sería este. Así que bueno, es un pequeño ensayo que en realidad obviamente no lo vamos a hacer porque estaríamos, a lo mejor terminan las clases, por más que estuviéramos en un año normal y estuviéramos en el laboratorio, por ahí terminan las clases y no rompió la probeta, se puede sacar una parte de la curva. Pero es algo muy sencillo que se ve así de forma gráfica perfectamente, no hace falta hacer uno como para entender de qué se trata. Si alguno tiene la posibilidad de ver los laboratorios del Centro Atómico Constituyentes, ahí tienen en los laboratorios de materiales algunos bancos de CRIP para hacer estos ensayos, que no son otra cosa que esto, así de sencillito, todo varillas, y los hornitos que van a ver que son como si fuera una lata grande que adentro contiene las resistencias, y bueno, cada uno está trabajando a una temperatura distinta, y del otro lado van a ver pesas o baldes con arena o con piedras, y eso es lo que le va a dar la tensión constante. No sé si estamos todos claros en este tema en particular.